a causar pues lo que es el retraso mental, etcétera. Ahorita les vamos a hablar más del cuadro. A nivel de epidemiológico, vamos a hablar de una incidencia global de 1 en 2.000 a 4.000 recién nacidos. Esto pues con un predominio en el sexo femenino. En nuestro país pues su detección está normada, ¿no? Va a ser por medio del tamiz neonatal. Más del 90% de los casos pues van a corresponder a un hipotiroidismo primario, ya sé que este va a ser permanente. En cuanto a la etiología, pues bueno, vamos a tener 3 tipos, que es el hipotiroidismo permanente primario, el hipotiroidismo central, que es secundario o terciario, y el hipotiroidismo transitorio. Bien, hablándoles ahora del hipotiroidismo permanente primario, pues este es uno de los principales que nos interesa. ¿Por qué? Porque es el más común, va a presentarse en el 90% de los casos. En la causa absoluta más frecuente va a ser la disgenesia tiroidea. Esto específicamente, pues la ectopía tiroidea, donde el tejido pues suele quedarse en la base de la lengua y el otro 10% que es la dishormogénesis, que pues son errores innatos en la biosíntesis de la enzima peroxidasa tiroidea o el TPO, que va a ser el más habitual. También vamos a tener lo que es el hipotiroidismo central, que pues va a ser por deficiencia de TSH o TRH, y el hipotiroidismo transitorio, que pues es deficiencia o un exceso de yodo endérmico o iatrógeno. Bien, en cuanto a la fisiopatología, ¿por qué tenemos que prevenir, diagnosticarlo para tener una prevención? Pues durante la etapa fetal y los primeros años de vida, pues la tiroxina va a ser el principal motor de desarrollo en el sistema nervioso central, y pues va a modular lo que son procesos críticos como la neurogénesis, la migración neuronal y sobre todo pues la mielinización. Y pues bueno, la deficiencia de estas hormonas en esta ventana crítica pues llega a generarnos lo que es un daño estructural, y pues va a ser irreversible en el tejido cerebral, y además pues es de frenar drásticamente pues la maduración del sistema esquelético. ¿Cuál va a ser, aquí el cuadro clínico? Pues para empezar, la gran mayoría de los neonatos van a ser asintomáticos al nacer. Esto se debe pues al paso placentario de la tiroxina materna, que pues llega a enmascarar lo que es el déficit fetal. Si esperamos pues llegar a ver los signos clásicos, pues estos ya vamos a estar como nosotros diagnosticando tarde, ¿no? Estos signos pues ya tienen que ser tempranos. ¿Qué va a incluir en estos? Pues la ictericia prolongada, que tenga una fontanela posterior mayor a 5 milímetros, que haya letargia y constipación. Y ya teniendo signos tardíos, que estos son las facies tosca o mixedematosa, la macroglosia, el puente neonacial deprimido y la piel seca. Y con ello pues también vamos a tener lo que son signos del enanismo, que es el retraso severo del neurodesarrollo y el retraso de la maduración ósea. Bien, ahorita les van a hablar lo que es el tamiz metabólico, en qué consiste y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y bueno, para el tratamiento de se debe pues iniciar idealmente de 14 a 21 días de vida. El fármaco de elección pues va a ser la L-tiroxina sódica sintética. Esta se inicia con dosis altas de impregnación de 10 a 15 microgramos por kilo al día. Y esto porque necesitamos pues saturar los receptores y llegar a cruzar pues rápidamente lo que es la barrera hematocefálica. Bueno, la meta terapéutica pues va a ser normalizar la T4 libre,
y esta pues se tiene que regularizar, bueno, normalizar en las primeras 2 semanas y llevar la TC y tenemos que llevar pues lo que es la TSH a rangos normales en el primer mes. Y si logramos esto, pues vamos a tener un excelente pronóstico y el coeficiente intelectual del paciente pues será idéntico a lo de un niño sano. Bueno, aquí les dejé pues una imagen con todo, qué es lo que lo causa, la definición, el cuadro clínico y el diagnóstico. Este es como ya el resumen de lo que les hablé. Ahora vamos a pasar al tamiz metabólico. Este va a ser pues para los niños que con alteraciones del metabolismo, esto para pues oportunamente y evitar consecuencias como retraso mental o muerte. Va a ser la medicina preventiva por medio de gotas de sangre para detectar fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal con galactosemia, tirosinemia y pues bueno, aquí en México, para la detección de hipotiroidismo obligatoria por ley para centros de atención materno-infantil, para todo niño y niña nacido mexicano. ¿Le puedes pasar al siguiente, por favor? Vamos a tener pues como empieza con el material y la técnica. Lo principal es el papel, entonces como papel filtro, que es un papel 100% de algodón. Después vamos a pasar a la ficha de que debe de estar en original y una copia. La copia para llevarla contener los datos del recién nacido, ya sea el nombre, la fecha, el sexo, la edad gestacional, el peso y el tipo por el que pues, nació. Los datos de la madre, nombre, edad, número de expediente, edad de salud, datos de la muestra como la fecha, la hora en la que se tomó, personal de quien toma la muestra. La toma será en el talón, después del nacimiento hasta los 5 años de vida. El material que se necesita son alcohol, una lanceta estéril, el papel filtro y la ficha de identificación. ¿Le puedes pasar a la otra? La técnica, pues primero hay que movilizar el pie, pues para que no bebé. No, uno antes. Se va a ubicar la zona, vamos a delimitar como unas líneas imaginarias, que es la imagen que les puse ahí, que va a ir de la mitad del primer dedo hacia el talón, la segunda va a ir del pliegue interdigital o quinto dedo hacia el talón. Fuera de estas líneas van a ser zonas con sangre y esto también va a evitar que lesionemos el hueso calcáneo. Para esto vamos a limpiar la zona con el algodón con alcohol, vamos a esperar a que se seque, vamos a introducir la punta de la lanceta con un movimiento rápido y va a ser perpendicular al pie. Deben de ser grandes y que llenen el círculo para cuidar que, también tenemos que cuidar que no toque el bebé con el papel. Al terminar, pues hay que levantar el pie hacia arriba, y presionar con el algodón limpio y seco. Debemos dejar de que seque el papel horas y no debemos de dejarlo cerca de una fuente de calor. No hay que guardarlo con, guardar el filtro con una ficha almacenarlo en un lugar fresco. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Va a llevar un manejo de esto al laboratorio. Va a estar la evaluación y selección de muestras. Hay muestras inadecuadas y adecuadas. Las inadecuadas que se extienden fuera de los círculos, que cayeron varias gotas o que la gota no fue suficiente,
y también puede ser que la muestra haya sido diluida. Esperar que se seque el alcohol cuando limpiemos. Y la adecuada, pues, sin sobrepasar el círculo. Va a llevar una etapa de aseguramiento de calidad en la que va a estar la habilidad del personal al tomar la muestra, que el instrumento funcione bien, la técnica de secado de la muestra y pues observación. La etapa preanalítica, pues es la toma de muestra, el secado de la muestra y el envío de la muestra. La etapa analítica va a ser la selección de muestras, la perforación de muestras, la preparación de las placas y pues la emisión de los resultados. La etapa posanalítica es los resultados, la localización de casos sospechosos, de niños sospechosos y el seguimiento de los casos positivos. ¿Le puedes pasar? Aquí les puse un algoritmo para clásica, que es una de las enfermedades que nos ayuda a, pues, y pues va a iniciar con el tamiz neonatal para la galactosa, que va a ser positivo, lactosuria y positivo. Esto nos va a llevar a determinar cuantitativa de la galactosemia. Si es menor de 18, va a llevar a la galactosemia clásica, el análisis molecular y pues un tratamiento y el seguimiento. Y si es mayor o igual a 18.5, ¿le puedes pasar a la siguiente? Este es el tamiz para pacientes prematuros que pesen menos de... Y aquí se va a dividir en negativo y positivo. Si es negativo, se debe de repetir 14 días después. Si es positivo, pues es tratamiento. Y si es negativo, pasa a repetir después. Y si sale positivo, pues obviamente al tratamiento. Si sale negativo, hay que hacer estudios complementarios. Y si sale de positivo, pues tratamiento. Puedes pasar a la siguiente. Aquí les puse pues una tablita en la que aquí cómo lo confirma. En el hipotiroidismo congénito, pues va a encontrar el TSH y T4. Se considera hipotiroidismo. Los resultados van a mostrar un TSH mayor de 4, un T4 libre 8 y T4 total menor a 4. También para la fenilcetonuria, la concentración de fenilalanina en sangre, pues como que se va a identificar con casos probables de fenilaninemia, perdón, antes de las manifestaciones. No la va a confirmar como tal, pero los recién nacidos por la elevación. También por la galactosemia clásica, el tamiz por la cuantificación de la galactosa en sangre, que era lo que les explicaba en el otro, pero es el flujograma. Para la hiperplasia supra detectar mediante la prueba bueno, y para que presenten alteraciones que ponen en riesgo la vida. ¿Le puedes pasar a la siguiente? El tamiz oftalmológico, pues aquí un niño de término debe de rechazar
cuando se dirige como de forma independiente en cada ojo. Este estímulo, pues como es intenso, va a evaluar de forma individual. El recién nacido va a cerrar los dos ojos en forma así inmediata en cuanto a la respuesta. La evaluación se va a considerar dentro de lo normal a la apertura de los vaya a apagar. Los reflejos pupilares, el motor y el consensual, se van a encontrar presentes a partir de la semana 32, por lo que pues va a ser así pues útil para conocer el estado de la integridad del. En general, la exploración clínica ocular debe desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, en el que vamos a acción externa de los ojos, párpados y órbitas, la fijación, la alineación y los movimientos, la exploración pupilar, el examen reflejo rojo de Bruckner, la exploración del reflejo corneal, que es la prueba de Hirschberg, y la evaluación de la agudeza. El desarrollo visual esperado en el lactante, habitualmente capaces de fijar objetos con la mirada entre la 4ª y la 6ª semana de vida. De edad empieza a sonreír al rostro humano. Entre los meses, el niño puede seguir objetos con la mirada. Y de la visión va a ayudarnos a encontramos pues, o detectamos algo anormal, podamos dar un tratamiento oportuno en la reducción de secuelas y en los daños permanentes. Va a permitir el desarrollo de los niños, la detección de la ceguera, detección de enfermedades sistémicas. Algunas de las alteraciones oculares que hay es las estructurales, por ejemplo, la catarata congénita, la retinopatía del prematuro y el retinoblastoma. Alteraciones funcionales va a ser el estrabismo, ambliopía, refractivas. Los antecedentes de alerta perinatal van a ser, pueden ser heredofamiliares y sistémicos. Los antecedentes de glaucoma, retinoblastoma, catarata en edad pediátrica, neurológicas, metabólicas y craniofaciales. También antecedentes de y que esta no esté relacionado con algún trauma. Siguiente, por favor. La exploración en un niño de 0 a 24 meses de edad va a ser realizada en la atención primaria, en el que vamos a iniciar con una historia detallada de los factores de riesgo oculares de madre, padre, tíos, hermanos. Se va a requerir en los recién nacidos de alto riesgo que se examinen los intervalos, determinados y de forma continua. Esto para detectar los cambios de retina a cambios permanentes. Aquí les puse este cuadro que es la de la evaluación oftalmológica de acuerdo a la edad en recién nacido, en lactante y en vamos a ocupar maniobras en los lactantes, que va a ser la inspección ocular externa, que es la exploración de anexos, motor, el reflejo rojo, el reflejo corneal luminoso, que es el reflejo de Hirschberg, la evaluación de la agudeza visual mediante el rechazo de luz, de la alineación de los ojos, la verificación de los movimientos oculares, que es la maniobra de la cabeza. Los reflejos pupilares, aquí el fotomotor y el consensual, encontrar pues presentes desde el nacimiento, y las pupilas deben de ser reactivas a la luz en los dos ojos. En la etapa del niño preverbal, se va a evaluar la agudeza visual luminoso directo frente a cada uno de los ojos. El niño no debe de estar llorando, ni bostezando, estirándose, para evitar
Si el estímulo luminoso frente a cada uno de los ojos provoca el cierre palpebral o rechazo al estímulo luminoso en cada uno de los ojos, se debe de considerar como normal. Si no existe el cierre, ante este estímulo es necesario descartar que considere un dato de deficiencia de la visión. Se espera que en presencia forma, la falta de seguimiento con alguno de los ojos nos va a sugerir que nos siga el objeto. Cuando existe un rechazo significativo de alguno de los ojos, es como posible sospechar que se cierra el ojo, por lo que se provoca la irritación y el llanto con esta maniobra. Se recomienda que la determinación de la agudeza monocular se logra mediante la oclusión inicial del ojo izquierdo, el ojo derecho, y repitiendo la maniobra para explorar el ojo izquierdo. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, el tamizaje, la exploración ocular del reflejo rojo, que es el de Bruckner, este nos va a permitir en la transparencia del eje visual. Prueba para la detección de opacidades en el eje visual, como son la catarata, anormalidades visuales, corneales, perdón, la alteración que involucra el estoma o el desprendimiento de la retina, el glaucoma y enfermedades sistémicas, manifestaciones oculares. Y pues aquí les puse también por el estrabismo. Aquí cualquier asimetría en el color de la pupila, en el tamaño, en el brillo, en la presencia de los puntos oscuros o reflejo de leucoria, es una indicación para consultar a un oftalmólogo de manera urgente. Y aquí, ¿cómo se debe de ver normalmente? Que los puntos blancos representan el reflejo. En la reflexión asimétrica, uno de los reflejos es menos brillante. Reflejo, que es más o menos la sospecha de catarata en el ojo izquierdo, el cuerpo extraño o la abrasión, y el estrabismo, que es el reflejo rojo que se ve en el ojo desviado. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Y un diagrama para la detección de alteraciones visuales y oculares. Pero pues lo que les acabo de explicar solamente es el diagrama. El tamiz, pues nos va a ayudar para para el diagnóstico de la displasia en el desarrollo de la cadera. Bueno, antes se conocía como la luxación congénita de la cadera. Va a integrar anatómicas que afectan la articulación coxofemoral del niño, normal del acetábulo y la mala posición de la cabeza femoral. Esto nos va a causar una subluxación y después una luxación. Va a afectar la cadera durante periodos embriológicos, fetal y en el infantil. Se puede acompañar con algunas otras malformaciones. Aquí el tamizaje busca como de manera intencionada que los datos de la displasia en todos los recién nacidos en la primera semana. Va a evaluar la proporción y los pliegues de la piel en las extremidades inferiores y aquí vamos a realizar las maniobras de Barlow y la de Ortolani, que como ya las había, va a evaluar si la cadera es inestable y pues aquí si un resultado es positivo, pues se va a sentir que la cabeza femoral se desliza hacia afuera del acetábulo, y la de Ortolani va
está luxada y si es reducible. Aquí el resultado positivo es si se siente o se escucha como un clic cuando la cabeza entra en el... ¿Le puedes pasar a la siguiente? Los factores de riesgo se van a dividir en bajo, intermedio y alto. El riesgo bajo va a ser para niños varones sin factores de riesgo, varones con antecedentes familiares positivos. El riesgo intermedio va a ser para sin factores de riesgo y niños con presentación pélvica. Y pues va a ser para niñas con antecedentes familiares positivos y niñas con presentación. Aquí, pues si hay factores en los que se relacione con la presencia de la displasia, nivel de riesgo, como la presencia del pie equinovaro aducto. Se debe de hacer una historia clínica detallada y buscar pues los datos. Aquí se debe de recomendar a los recién nacidos que eviten el hábito de envolver al recién nacido de manera apretada con extremidades y en abducción. ¿Le puedes pasar a la siguiente? El diagnóstico clínico va a ser investigar y documentar los signos de Barlow y el de Ortolani. Se debe de investigar la simetría de los pliegues de la piel y la limitación para la abducción de los niños desde los 2 a los 3 meses de edad. Se debe de investigar en niños mayores de 3 meses de edad signos secundarios de cadera en riesgo que pueden llegar a aparecer antes de los 9 meses, como lo son la de cadera, asimetría de pliegues de la cara interna de los muslos y de los glúteos, la asimetría afectada y explorar el signo de pistón y el de Galeazzi, que el de pistón dorsal se debe de sujetar y aplicar tracción en el miembro pélvico. Este se va a desplazar y al soltarlo pues va a llegar va a volver a su posición en la que... Y el de Galeazzi es el niño boca arriba con la cadera 45, 90 y hasta 90. Esto, si sale el signo positivo, es más abajo que la otra, más o menos con la imagen que les puse aquí. En el diagnóstico tardío, la etapa ya en la etapa de marcha, se va Trendelenburg y la marcha de Dutchman. Trendelenburg es un signo que se muestran los músculos abductores débiles o ya sea los paralizados. Va a ser el glúteo medio. Se le va a pedir al paciente que sostenga una pierna que va a ser la que va a ser evaluada y la otra va a estar pues como si es positivo es que la pelvis cae hacia el lado de la pierna que no está apoyada. Bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente? Porque tengo una imagen de eso. Y el de Dutchman es se le conoce como marcha de pato. Tiene una inclinación excesiva hacia atrás, camina y hay un balanceo pélvico y una lordosis lumbar. Diagnósticas, pues vamos a empezar con los estudios radiológicos para completar el diagnóstico. La máxima utilidad del estudio es a partir de los 2 meses. Va a indicar proyecciones radiográficas de la cadera de los niños con una sosplasia en posición neutra y de von Rosen. Para evaluar
vamos a evaluar la posición de la cabeza femoral estábulo en relación a las líneas de Shenton, que es la imagen que les puse aquí al lado. Y la primera línea va a ser horizontal y se va a trazar uniendo cartílagos y va a servir como de referencia. Medir el índice acetabular. La línea de Perkins es una línea perpendicular a la línea de, bueno, la primera, y va a pasar por el borde. Los cuadrantes de Putty se va a formar pues ahora sí que por la primera y por la segunda. Esto nos va a crear 4 cuadrantes. Es para que, por ejemplo, en una cadera normal, el núcleo de la osificación del cuadrante inferomedial. Después, la línea número 5 es la línea de Shenton. Esta es la maquinaria que se va a unir desde el borde del inferior del cuello femoral con el borde superior del obturador. La línea de Calve es una línea oblicua que sigue el techo acetabular y la relación con la cabeza femoral. Y el es el eje de longitud del fémur. Es evaluar o valorar la dirección del fémur, la orientación del cuello femoral y las desviaciones. La línea H va a ser una línea horizontal de referencia correspondiente a la línea número 1, que es la de Hill-Reiner, y base para mediciones angulares y de control de simetría. Y pues no es una línea anatómica, sino más bien como una zona de trayecto geográfico, y nos ayuda para interpretar el sentido del desplazamiento y valorar si la cadera se dirige hacia una luxación supero. ¿Te puedes pasar a la siguiente? De 6 meses de edad, se debe de poner una férula de abducción, menos por unos 3 meses, máximo hasta los 6 meses de edad. Se debe de manera individual a los pacientes con una inestabilidad de cadera que manejo antes de los 45 días de vida. Y para esto se sugiere a partir de la primera semana de vida. Se debe de indicar un tratamiento no quirúrgico menor de 6 meses que presente el signo de Galeazzi, de pliegues en miembros inferiores, limitación de la abducción y ahorita les explico esa porque ahorita está en la siguiente. Debemos aquí evitar los que verificando que la indicación de la vigilancia del dispositivo abductor pues se realice por un medio de no mayor a por el personal, evitando posiciones forzadas. La acción del aparato abductor se debe de considerar la edad del paciente, el estadio y el tipo de cadera. Y para esto se recomienda no usar el pañal. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Esta es la triada de Putty, que es desalojamiento lateral y proximal de la cabeza femoral, la hipoplasia del núcleo de la cabeza femoral y la displasia del techo acetabular. Después, el tratamiento quirúrgico va a ser, la primera va a ser reducción cerrada. Se debe de valorar por la falla del tratamiento no quirúrgico y un diagnóstico tardío. Esto posterior a 6 meses de edad, anestesia, artrografía transoperatoria para reducción y pues una inmovilización
con aparato de yeso pélvico. La reducción abierta es un abordaje de la reducción de edad, características clínicas y radiológicas. Se incluye la eliminación de los elementos luxantes, realizar la cápsula para la estabilidad, y en el caso de displasia residual quirúrgico con una osteotomía ilíaca de cobertura y osteomías de reorientación femoral. La siguiente. Y pues, les puse un diagrama de flujo que sobre pues sí, cómo detectarlo. Que empezamos con los factores de riesgo que ya se los mencioné. Buscamos la abducción, la simetría, si hay factores de riesgo, se debe realizar un estudio radiológico a los 3 meses. Si sí hay riesgo, debemos de evaluar con estudios radiológicos y de ultrasonido. Ya con estos estudios y vemos que sí hay datos de la se va a clasificar si es displásico, subluxado o luxado. Y pues se debe de referir a un ortopedista. Si no encontramos en los estudios pues esos factores, va a haber vigilancia de control en los niños de 6, 9 y 12 meses de edad. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Este es otro diagrama de flujo. Es para la detección temprana y pues también para el tratamiento oportuno. Aquí el recién nacido pues se le realiza un examen físico en la primera semana de vida. Pues el resultado, si es normal y no hay factores de riesgo, pues se debe dar control con un rayos X a los 3 meses. Si es normal, pues con vigilancia. Si aquí sí hay factores de riesgo, hay que ir al segundo nivel de atención. Si hay falla del tratamiento, dar un manejo a tercer nivel. Y si es anormal, va a haber pues 2 tipos, sin Barlow y con Barlow y Ortolani. Van a llevar al segundo nivel de atención y pues si aquí igual, si hay falla del tratamiento, nos tercer nivel. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bien, ahora pasamos al tamiz cardiológico. En este, pues, su concepto es una prueba escrutinio no invasiva que nos llega a medir lo que es la saturación de oxígeno, o sea, el SpO2. ¿Cuál va a ser su objetivo primordial? Pues es la detección oportuna de cardiopatías congénitas críticas, o sea, aquellas que son malformaciones anatómicas que nos llegan a cursar con hipoxemia y que también llegan a depender de la permeabilidad del conducto arterioso, esto para mantener pues el gasto cardíaco antes pues, de que ocurra un cierre fisiológico. Bien, ¿cómo y cuándo realizarlo? Pues está estrictamente pues dentro de las 24 a 48 horas de la vida extrauterina o o justo antes del egreso hospitalario si llegara a ocurrir antes de las 24 horas.
Hacerlo antes pues nos eleva exponencialmente pues la tasa de falsos positivos, esto debido pues a la transición hemodinámica neonatal, perdón, y con ello pues la presencia de los cortocircuitos transitorios. ¿Cómo vamos a hacer pues la prueba? Pues esta exige dos mediciones, una toma preductal, que es colocando el sensor estrictamente en la mano derecha, el cual es, pues está irrigada por la arteria brachiocefálica. Antes, pues, y bueno, y la siguiente, pues, es una toma postductal. Esta, pues, se llega a colocar en el sensor en cualquiera de los dos pies. Y esta, pues, nos permite, pues, medir la sangre que se mezcla si es que si el conducto sigue permeable. ¿Cuál va a ser nuestra interpretación? Pues esta va a tener tres escenarios clínicos. El primer escenario, pues es el tamiz en negativo o pasa. La saturación va a ser igual o mayor al 95%, tanto en la mano derecha como en el pie. Y la diferencia de saturación entre ambas extremidades, pues va a ser menor o igual al 3%. En este caso, pues el neonato va a pasar a alojamiento conjunto. El segundo escenario pues va a ser de dudoso o repetir. En este se llega a detectar una saturación entre 90 y 94% o inclusive hay una diferencia mayor del 3% entre la mano y el pie. Y la indicación aquí pues va a ser repetir la prueba en 1 hora hasta el máximo. Bueno, vamos a tener hasta máximo pues 3 intentos. Y bien, el tercer escenario, que es positivo o falla, es donde encontramos una saturación francamente menor al 90%, ya sea en la mano y en el pie, y en cualquier momento del escrutinio. También, bueno, ante un tamiz positivo, pues ya nos encontramos en una urgencia. La conducta médica, pues que es inmediata, es solicitar lo que es una interconsulta cardiológica pediátrica para pues llegar a realizar lo que es un ecocardiograma Doppler, para confirmarlo. Y bueno, un punto crítico pues va a ser el manejo inicial, que es evitar pues la administración empírica de oxígeno. Esto solo es suplementario a menos que lo necesitemos pues estrictamente, ya que el oxígeno pues va a actuar como un potente pues vasoconstrictor del conducto arterioso. Y pues si forzamos su cierre, pues vamos a descompensar hemodinámicamente pues al paciente. Y con pues, pues buscamos detectar 7 patologías principales. En ellas, pues es lo que es la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot y la transposición de grandes vasos, entre otras. Y pues de nuestra parte ya sería todo. ¿Tienen alguna pregunta para sus compañeras, perdón? No, Doc. Yo no. Ya que platicamos sobre esta clase, hablábamos de la importancia del tamiz. El tamiz quedamos nosotros que nos va a servir para detectar pacientes, se hace a toda la población, y el paciente que se queda atorado en el tamiz es el paciente que tiene por ahí alguna alteración que se puede detectar. Muy completa la explicación sobre los diferentes tamices que existen. El ortopédico está muy completo, muy bueno. Lo vamos a ver en la luxación congénita de cadera. Muy buenos. Ahora ya saben ustedes por qué tenemos que pedir el tamiz. Muchas de las mamás, cuando nace su bebé, exigen que les hagan el tamiz. A veces no saben ni por qué se lo están haciendo. Hoy tenemos ya una herramienta para poderles decir para qué sirve ese tamiz y qué enfermedades vamos a detectar con él. Si no tienen más preguntas, concluimos esta clase, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor.